del cuento intitulado ¿Cuándo enterraste tus sueños? Del eslogan ¿acaso es tarde para reanudar la búsqueda? ¿O tarde para perdonar a Dios? Se narra la disyuntiva de un ser humano con quebranto sexual que al encontrarse en la mocedad de su vida y tras haberse resignado décadas atrás para dejar de buscar, no pudo callar el por qué enterró sus sueños. Topa con un saber y una prédica que cimbró su estabilidad, su dificultad para hacer contacto con su dolor y arrepentirse, así como a perdonar lo que lo mantuvo cautivo. Hoy cavila si es oportuno considerar y creer que aún es tiempo para cambiar de rumbo. Irónicamente se autonombró buscador. Creyó su vida plena sin necesidad de nada. Trabajo le costó alcanzar un buen estado de vida. Hoy mayor de edad, acomodado sin preocupaciones, cubrió sus necesidades esenciales, materiales. Las cuestiones de la edad, salud, soledad, las solventó llenándose de fiesta y desparpajo. ¿Hasta cuándo le duraron? Tenía el dinero para cada fin de semana divertirse, salir de viajes y con sus parejas en turno sentirse dueño del mundo. Viajero incansable, conoció las artes y cualidades y ciudades turísticas del mundo entero. Ya el pasado difícil cuando niño y adolescente habían pasado, y aunque aún carente de seguridades ya vencidas, profundamente enterradas, o así lo creyó hasta la tarde de aquel sombrío día. Fue evasivo al dolor, siempre optimista y exitoso, dio vueltas a las páginas desfavorables de su vida para dejarlas atrás. ¿Será que lo logró? La verdad era que él había asumido esta forma de ser en virtud al mucho dolor y soledad sufrida por el abandono y traición cuando fue niño, cuando fue abandonado por su padre. A respuestas que nunca llegaron y condicionaron su resignación, los frutos que devengó por esta raíz amarga le llevaron el rostro cargado de soledad, tristeza y mucho enojo con Dios, aunque disfrazado de plenitud. Estas raíces amargas apagaron la alegría natural del niño que llevaba dentro y a una claudicación por la búsqueda de la verdad, porque además de sufrir tanto, había nacido homosexual. ¿Por qué? Sin embargo, él se juró no confiar ni mostrar sus heridas nunca a nadie, hacerse autosuficiente ni pedir a nadie ayuda. Todo lo mercantilizó. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Se esmeró movido por la urgencia de sobrevivir y vencer las durezas del mundo. Tan seguro se sentía que a sí mismo se engañó, cayendo en la cuenta de su propia simulación, que al escaño social alcanzado nada valía la pena como para correr riesgos entablando la antigua búsqueda de la verdad. En sus peores pesadillas de solo pensarlo, le generaba una desestabilización remontándola a su doloroso pasado. Mejor así, mejor así. Siendo un niño rechazado por sus padres al pedir ayuda a una figura de autoridad moral y siendo vecino había abusado de él cuando fue pequeño. No hubo un padre que lo cuidara, que le respaldara, que le afirmara, que le llenara de amor. Él había sido abandonado. Vivía en un muladar, en una casa, una choza muy pobre. Al principio pensó que así era la vida, pero después descubrió que había sido abandonado, que nadie lo quería. Cuando alguien pretendió acercarse a su corazón, él en el futuro los fue rechazando, con un aire de desdén. Pobre de quien lo intente. Su reacción escondía este grito: «¡No toques mi herida!». Aunque vivía en pareja carente, era de verdadera intimidad.
Lo rodeó gente que si no se marchó por traición, se mantuvo cercana a él por pura conveniencia, ya que todo lo que materialmente les diera les hacía rebosar y decirle te queremos, mas no tuvo amigos. El mensaje de salvación de un Dios amoroso y perfecto que desea amar al pecador pero no al pecado, de amar al homosexual pero no a la homosexualidad, le pareció una farsa, así como de quienes procuraban emularlo. Sin embargo, coqueteó con una ideología incluyente, acercándose a otros heridos como él, que no lo condenaran, y calmara superficialmente sus más hondos y escondidos temor, como a la muerte, a la enfermedad, a la vejez, a la condenación. En algunos momentos de desliz cuando bebía, venían a irrumpir a la superficie de su razón como un torrente en cascada, viniendo de las profundidades de su adormecida conciencia, voces que así le decían: ¿hasta dónde enterraste tus preguntas, pequeño ser? ¿Cuándo clamaste por misericordia a Dios? ¿Por qué claudicaste? ¿Qué frutos produjo tu actitud? ¿Acaso frutos amargos disfrazados de plenitud? Cuando fuiste niño, fue válido ante el dolor sufrido sepultar estas heridas y tus búsquedas. ¿No se debieron más bien a tu resentimiento y enojo con Dios cuando éstas no llegaron a tiempo cuando tú las pediste? Y venía la palabra que escuchaba taladrándole sus sentidos. Porque tu palabra me condena, condené a mi homosexualidad, pero por eso tan pronto como venían a él estas, las reprimía siguiendo con su aparente normalidad, pero ya mellado de su orgullo. Él siguió así hasta que topó con un saber en el cual mostraba cómo las heridas en la infancia, producto del abandono o ausencia afectiva del padre del mismo género, junto con otras circunstancias como ser muy sensible al rechazo de sus compañeros del mismo género, eran propiciatorias para un quebranto. ¿De qué tipo? Considero esto un asunto fácil para abordarlo en terapia. Fue a muchas, él le bastaba, tenía suficiente dinero. Que fuese manejado como sacar una espina con una simple consejería, eso bastaría. Su terapeuta en turno le decía: acéptese como es, así nació. Mas con ello no llegaba la paz y por supuesto el perdón, al cual se resistía a reconocer, empeorando con el tiempo. Fue entonces que, estando en uno de sus múltiples viajes en una tarde lluviosa y sombría, miró a un hombre que predicaba diciendo en la calle lo siguiente: el hombre con su sabiduría no te puede salvar, pero Dios sí. ¿Por qué culpas a Dios de tus decisiones? ¿Acaso crees que tú debías estar exonerado del sufrimiento y de las consecuencias por un mundo caído en el error y en el pecado, que arrastró a toda la humanidad? ¿Qué acaso crees que tú no merecías sufrir como lo hizo Cristo en la cruz por ti? Esto le sacudió a Buscador. Él se preguntó si acaso aún era tiempo para redefinir el rumbo de su vida. Caviló lo oportuno de considerar que él vivía en el pecado y que podía cambiar, que su abandono al no perdonar a su padre, así como a Dios que no sentía, lo tenía con un dolor sepultado, muerto en vida, que el fruto de esos resentimientos podían ser la raíz a su rechazo a su propia masculinidad y a su propia vida, que al crecer con hambre de afirmación masculina y adquirirla como suya como los demás chicos, con la llegada de la pubertad y a una ausencia de esta, las erotizara, codiciando esta masculinidad para llenarse de ella a través de otros hombres, llevándoselos a la cama. En un arrebato lleno de furia contestó a Dios: ¿que cuándo enterré mis sueños? Pues cuando sentí morir mi espíritu, cuando sentí que se me desgarraba el alma, cuando maldije al que me hirió y te maldije a ti, Dios, por injusto y permitir estos abusos contra mí. Entonces te declaré y pacté conmigo que jamás permitiré que nadie me volviera a lastimar. Desprecié al hombre que me repudió, a mi propio padre, y a la vez a todo el que él representara, su paternidad, su masculinidad, su género, su autoridad, sus derechos, su carácter. Él me abandonó,
Hoy no lo quiero, mejor le escupo a la cara. Sí, se infló de soberbia mi alma y resentido endurecí mi corazón. De ello he sido responsable y no me arrepiento, pues si no lo hubiese hecho estaría hoy muerto. Esto me funcionó en el pasado, y hoy ¿cómo es que me dices que no debía estar exonerado de sufrir por un mundo caído en el pecado? ¿Qué me importa la humanidad? ¿Qué me importa el pecado de los demás? ¿Cómo me dices ahora que también debía estar sujeto a sufrir si Cristo lo había hecho por mí en la cruz? ¿Acaso me estás diciendo que todo lo olvide y perdone? ¿Así de fácil? ¿Que ya no funciona pensar así y que solo me lastima este pensar así a mí? Entonces me digo a mí mismo y al mundo le grito, no puedo y no quiero. Entonces mi herida empieza de nuevo a sangrar. Abatido en esa lucha que se prolongó por años en aquella hora, a partir de ahora y que no ha dejado de cesar, como lo había venido ocultando a lo largo de toda mi vida, hoy cansado depongo y quiero deponer mi rebelión. Ayúdame si existes, Dios. Llorando te digo, Dios, pero si tú puedes, hazlo, por favor, ayúdame, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Si he de cambiar, si he de empezar por reconocer, hoy reconozco mis maldades y el daño que me he hecho así, como a mis más cercanos. Deseo conocerte y aprender a perdonar y perdonarme como tú, Dios, me has perdonado. Y ya no volver a enterrar mis sueños. No enterrar mis sueños. En Cristo hay esperanza. En Cristo, en intercesión te pido por todo el oyente, oh Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, redarguido por tu Santo Espíritu y tu poder, a ti la gloria. Amén.